Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero hablarles acerca de lo que planeo hacer o lo que planeo trabajar para mi artículo del curso de filosofía latinoamericana. De hecho, pensaba en un inicio investigar o escribir acerca de dos temas. El primero era acerca de Francisco de Bilbao, un autor del siglo XIX aproximadamente. Es un autor chileno, pensador, filósofo, digamos, político chileno, que, digamos, tiene un texto muy interesante llamado La sociabilidad chilena, donde hace una serie de denuncias con respecto a la injerencia, digamos, de la iglesia, la injerencia política que se tenía en el Chile de las primeras décadas del siglo XIX-XX. Entonces, este personaje va a ser acusado, de hecho, por hereje, por ser, digamos, una especie de personaje que va a querer desestabilizar el orden y la moral chilena, la sociedad chilena. Es por eso que fue deportado. Y bueno, este es el primer tema que pensaba abarcar. Luego pensaba, se me pasó por la cabeza el hecho de querer investigar acerca de la relación que hay entre la poesía y la filosofía, específicamente en la poesía de Gabriela Mistral, una autora chilena, una poeta chilena ganadora del premio Nobel. Y es que yo había escuchado en una conferencia que tuvimos en el curso de filosofía latinoamericana de un autor chileno que mencionó la relación que se identificó en la poesía de Gabriela Mistral con respecto a la filosofía, específicamente con la fenomenología. Así es que esos eran los dos primeros temas que pensaba abordar en mi trabajo de investigación. Luego, pero al final me quedé con la idea de buscar este tema que ahora pienso trabajar, que de hecho voy a comenzar la redacción hoy mismo. Y es que este autor que pienso trabajar es un autor peruano, de hecho, y que tiene mucha relación con la poesía también, y con el arte en general, y con la difusión del arte también. El autor que pienso trabajar se llama Arturo Pablo Peralta Miranda, más conocido como Gamaliel Churata. Este autor tiene de hecho un único libro publicado en vida, llamado El pez de oro, y que lo publicó más o menos en los años 50, de 1957 aproximadamente. Y este texto, bueno, es el más conocido, a pesar de, bueno, de hecho es el único y es el más conocido de este autor. Y digo que es el más conocido porque tiene textos posteriores a su muerte, es decir, textos póstumos que fueron publicados. Eh, Uno de ellos, bueno, de hecho tiene dos textos, ¿no? El primero es la resurrección de los muertos y el otro es la Quirquillas de las Sirenas, que es un poemario de hecho. Y bueno, el pez de oro también, volviendo al pez de oro, el pez de oro también es una especie de poemario, digamos, esotérico, vanguardista, donde mezcla una serie de pensamientos, tanto en poesía y en prosa, eh, y hace una mezcla muy interesante de pensamiento, no solamente andino, porque bueno, este autor nació en Puno y se trasladó de pequeño a Arequipa y vivió toda su vida entre Puno y Bolivia. Y en un momento también hace un viaje a Argentina, pero específicamente en Perú y mucho más en Bolivia tiene una fuerte influencia, fuerte repercusión. Entonces, este personaje mencionaba, ¿no? El texto que pienso trabajar es un texto póstumo, es un texto que, digamos, buscando en internet no he encontrado mucha información acerca de, o estudios acerca de este texto. Gamaliel Churata fue un autor, de hecho, contemporáneo a Mariátegui. De hecho, hay una serie de cartas, de correspondencias que hay entre propio Mariátegui y Churata.
De hecho, Churata colaboraba con la revista Amauta y también a la par, Mariátegui también hacía colaboraciones con lo que en Puno sería el equivalente a la revista Amauta, que era el boletín Titicaca. Y bueno, volviendo al autor, veía yo que bueno, el autor es mucho más conocido, de hecho, en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía y en el mundo del ensayo, ¿no? de los artículos periodísticos. De joven, de muy joven, Churata escribía, ¿no? En varios periódicos, en varios boletines, etcétera, ¿no? Para denunciar, de hecho, los abusos que se cometían en las primeras décadas del siglo XX a las comunidades o a los obreros, ¿no? que residían en Puno. Y, pero, como dije, es un autor muy valorado en el ámbito cronístico, ensayístico, literario, artístico. Perteneció, de hecho, este personaje Churata al grupo Orcopata y gestó también por unos breves años el grupo Gesta Bárbara en Bolivia. Y, y bueno, pero hay una especie de, digamos hueco, ¿no? en el ámbito investigativo con respecto a este autor y su relación con la filosofía. Y bueno, de hecho, el único antecedente que he encontrado con respecto a este autor y la filosofía, o de su relación con la filosofía, es una tesis del año 2014-2013 más o menos, que habla sobre los presupuestos filosóficos en El Pez de Oro, en esta obra de Gamaliel Churata. Es la única tesis que he encontrado con respecto a la relación que hay específica entre Churata y la filosofía. Luego de eso no he encontrado otra investigación, ¿no? Salvo un artículo de Mario Mejía Guamán, si no me equivoco, que hace también, pero también relaciona, ¿no? El Pez de Oro con la filosofía. Pero el trabajo que quiero abordar ahora es un texto muy, poco estudiado, es el texto de la resurrección de los muertos. Y es que este texto es muy interesante porque de hecho la resurrección de los muertos es un texto póstumo. Y hay una carta donde Churata menciona, ¿no? Que hay una trilogía, una especie de trilogía entre que forma un corpus, digamos, de toda su obra, ¿no? La primera era El Pez de Oro, que publicó en vida. La segunda, él pensaba hacerlo también, pero no le alcanzó el momento. Era La Resurrección de los Muertos. Y la tercera era el poemario, ¿no? Las Quirquichas de las Sirenas. Y bueno, el texto que planeo abordar es La Resurrección de los Muertos. Y de hecho este texto es muy interesante porque habla o tiene un discurso, digamos, a la manera de los diálogos platónicos. Platón, el griego, ¿no? Contemporáneo, digamos, a Sócrates, siglo IV, V antes de Cristo, Grecia. Y, y bueno, se parece mucho a los diálogos platónicos el texto. Y trata, o bueno, tiene como personajes principales a un autor, un profesor, de hecho, que es analfabeto. Y este profesor analfabeto tiene un logos, la razón que fluye, que intercambia, con un diálogo, o tiene como interlocutor, también se podría decir, a el mismo Platón. Y hay una especie de, diálogo entre estos dos personajes que va a fluctuar en cuanto a la forma, ¿no? de cómo es la verdadera forma de pensamiento que se tiene que ver, ¿no? La temática es clara. Este personaje, bueno, Platón simboliza, digamos, el aspecto occidental, ¿no? El pensamiento occidental, el pensamiento determinado, claro, objetivo. Y el profesor analfabeto, eh, que de hecho también fue zapatero. Y hay una símil de este personaje, como por ejemplo con Sócrates, por ejemplo, que también era ágrafo, no tenía escritura, o como Jesucristo también, que también era ágrafo, no tenía escritura, y era zapatero también, bueno, ayudaba a su padre, bueno, carpintero de hecho, pero también había una relación porque Jesús
trabajaba junto con su padre, bueno, con José, su padre adoptivo por algunos. Eh, y este profesor también no era un zapatero. Y de hecho este profesor es curioso porque este profesor analfabeto que era zapatero o trabajaba el cuero, tiene una similitud con el propio padre de Churata, porque el padre de Churata, bueno, según su biografía, era zapatero. Y bueno, hay una especie de relación ahí, ¿no? En la vivencia del autor con este personaje. Y estos personajes, bueno, Platón y el profesor analfabeto empiezan a dialogar con respecto al pensamiento y no lo hacen solos, es decir, están en medio de un planetario, están como que en una especie de coliseo, un planetario, donde en todas las tribunas donde están ellos, están como espectadores eh, las, todas las personas del mundo, de todas las razas del mundo, menciona en el libro. Y todas las razas del mundo, todas las personas del mundo están ahí en la tribuna, viendo este diálogo, ¿no? que se da. Se podría decir este choque entre dos tipos de pensamientos, ¿no? El pensamiento griego, racional, claro, determinado, con el pensamiento andino, o digamos, mitológico, no objetivo, difuso, indeterminado, que es contrario al otro pensamiento, ¿no? Que es un poco más lógico. Y bueno, esto es básicamente lo que trata este libro. Y bueno, es por eso que, bueno, me alegra que pienso o planeo trabajar este tema, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Creo que ya debo de empezar a trabajar en el libro. Espero que les haya gustado este video, más o menos para que se den una idea de cómo es esto, el campo de estudio que un filósofo puede llegar a tener. Actualmente estoy en el cuarto año de la carrera de filosofía y bueno, creo que aquí resistiendo con todo esto, ¿no? de la pandemia y las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Estoy llevándolo como creo que la mayoría aquí en el Perú está llevando sus clases de manera virtual, ¿no? Creo que todos. Bueno, a excepción de los que no tienen la posibilidad de llevar esta forma de hacer esto, de estudiar, ¿no? Pero ahí vamos amigos. Entonces, espero que les haya gustado este video. Solamente era un video corto explicando un poco eso, este panorama. Y hasta pronto. Chao.